En esta clase vamos a aprender un poco sobre expresiones, operadores aritméticos, lógicos y de comparación. Una expresión puede contener un campo o varios, puede contener valores específicos, operadores, etc. Pero al final el evaluar todo el resultado de todos estos campos y operadores tiene que generar solo un dato puntual por fila. Si por ejemplo yo en mi tabla tengo 10 filas, y lo que estoy es calculándole el impuesto a la columna de precio, entonces para cada fila en particular me va a generar un solo precio final. Eso es una expresión válida, pero la fórmula no me puede generar para una fila que recibió un input que es una fila, no me puede generar dos filas como resultado, siempre me tiene que generar un solo resultado. Nuestras expresiones pueden ser tan simples o complejas como necesitemos. Incluso una expresión dentro de la expresión o la fórmula que se esté ejecutando también puede contener subconsultas. Tenemos varios tipos de expresiones. Tenemos los tipos de expresiones condicionales, que lo que implican pues es que evalúan una condición. Entonces acá tengo este select, voy a seleccionar el monto y voy a utilizar la función que se llama case when y voy a decir cuando el amount sea menor a 3, then entonces voy a imprimir el texto barato. Cuando el amount sea mayor o igual a 3 y menor a 5 voy a escribir promedio y cuando sea else en cualquier otro caso voy a escribir caro and y le voy a poner un alias. Esta sería una expresión condicional. Otra expresión condicional podría ser null if. Entonces voy a recibir un campo, voy a poner coma y voy a decir que si el valor de este campo es igual a 1, entonces en lugar de mostrarme el 1, lo que va a hacer es mostrarme null. Si fuera otro valor diferente, entonces sí me va a imprimir el valor. Voy a ejecutar y veo que aquí la expresión del case me generó un valor como en varchar. Me basé en el campo amount, pero el resultado es un varchar. Y acá en la expresión del null if, acá todos estos valores que son null posiblemente o eran null originalmente o lo que tenían acá era un número 1. Luego acá tenemos otro ejemplo, vamos a seleccionar estos campos de la tabla address, vamos a utilizar esta función, le vamos a poner el nombre del campo, coma, y vamos a ponerle acá comillas, pero acá le podríamos poner cualquier valor. Lo que va a hacer esta función es que va a imprimir el valor que está en este campo y si en caso este valor fuera nulo, entonces en lugar de mostrarme null me va a convertir eso a un valor por default. En este caso yo solo quiero string vacío. Vamos a ejecutar. Acá tengo la columna con el valor original, estos son nulos y acá me imprimió como un string vacío o podemos ponerle otro valor. Y entonces los que eran nulos me puso la letra A. Y los que sí tenían valor los dejó como estaban originalmente. Podemos combinar varias expresiones entre ellas. Por ejemplo, aquí vamos a mezclar la expresión null if y la expresión case para generar un solo resultado. Acá lo que voy a decir es que si el case me genera como el resultado caro, entonces lo voy a volver nulo. Entonces ya solo voy a imprimir barato, null o promedio. Y así podemos ir volviendo nuestra expresión tan simple o tan compleja como queramos. Una expresión puede estar en el select o también puede estar en el where. Acá tenemos un case. Acá voy a hacer un select de la tabla country y voy a decir case when country, si el país está en alguna de esta lista predefinida de países que son de Centroamérica, entonces voy a imprimir Centroamérica. O si el país está en esta lista voy a escribir Norteamérica y si no voy a escribir solo otro. Y quiero filtrar solo los que sean otro. Luego acá tengo otro ejemplo de la tabla payment y igual voy a escribir el mismo case que habíamos hecho para segmentar o para clasificar los pagos si era barato, promedio o caro. Y quiero que si el resultado de este case es igual a caro, que aparezca en el resultado final del query. Y son estos pagos. Luego acá tengo otro ejemplo, voy a seleccionar todos los campos de la tabla film y además quiero seleccionar el greatest o el valor más alto o el valor más bajo de esta lista de valores que tengo acá. Entonces acá el mayor es 3 y el menor es 1. Ya habíamos aprendido en la clase de funciones de agregación que por ejemplo teníamos el max y el min, que básicamente es lo que están haciendo estas funciones, pero si utilizo max y min me da error porque estas funciones de agregación lo que van a esperar evaluar son filas y acá pues no son filas, es como una lista definida de valores, entonces no me funcionan esas funciones. También tenemos las expresiones de fecha y hora que son muy utilizadas. En el curso anterior hay un video donde se habla más a detalle del tipo de dato fecha y hora,
pero acá vamos a repasar algunas funciones. Voy a seleccionar el campo first name y last name de la tabla actor y quiero extraer el año, el mes y el día del campo last update y los quiero extraer en columnas individuales. Entonces ejecuto y aquí ya como que desglosé la fecha en varias columnas y me apoyé de la función extract y acá solo le especifico qué es lo que quiero extraer from y el nombre del campo. También tenemos expresiones de intervalos de tiempo, que lo que podemos hacer es, por ejemplo, calcular la edad o restar dos fechas. Entonces, para eso escribimos como la fecha 1 menos la fecha 2 y nos va a dar el resultado. En este caso, vamos a restar el día de hoy menos el campo last update. Y acá me dice cuántos días han pasado entre ambas fechas. También tenemos expresiones numéricas. Acá tengo un ejemplo de que voy a seleccionar el Customer ID, el monto original, luego el monto dividido 1.12, que sería como el monto sin IVA, digamos, y luego al monto original le voy a restar el monto sin IVA. Entonces ya desglosé el monto como en dos columnas. Igual esta fórmula puede ser tan simple o tan compleja como queramos. También vamos a tener expresiones de manejo de cadena de texto, que de hecho creo que son las más comunes. Entonces acá, por ejemplo, voy a seleccionar el campo first name, luego escribo doble pipe, que sería para concatenar. Le quiero concatenar el guión, otra vez doble pipe y el apellido. Entonces voy a concatenar el primer nombre, un guioncito y el apellido, eso en un solo resultado. Luego voy a utilizar la función left, que lo que va a hacer es que del campo first name me va a traer un solo carácter. Si yo quisiera 5 caracteres, escribo 5 o 2 o depende de la cantidad de caracteres que yo quiera. Eso es lo que voy a escribir acá. Luego la función right es similar a left, solo que me trae como de los caracteres que están al final. Igual yo le puedo decir si quiero solo un carácter o 10 o 20 o la cantidad que yo quiera. Luego tengo la función replace, especifico el nombre del campo, entonces digo que al valor que yo tenga en el campo first name voy a reemplazar la letra I por un asterisco. Luego tengo la función substring, que lo que va a hacer es como tomar una partecita chiquita del string. En este caso es el campo first name y yo solo quiero tomar los caracteres que están desde la posición 2 a la 5. Luego tengo la función trim. Entonces lo que hace esta función es eliminar los espacios en blanco que estén como al inicio o al final de un string. Por ejemplo, acá yo tengo muchos espacios en blanco antes de mi nombre y muchos espacios en blanco al final. Esta función me los va a eliminar todos. Si yo tuviera un espacio en blanco acá en medio, ese no me lo va a eliminar. Luego LTrim es similar, solo que solo borra los espacios que están a la izquierda, o RTrim solo borra los espacios que estén a la derecha. Voy a ejecutar acá. Acá en este resultado estoy concatenando el first name y el last name. Acá estoy trayendo la letra inicial, la última letra del primer nombre. Acá reemplacé la letra I por un asterisco. En este caso, como el first name no contiene I, entonces me dejó el nombre original. Acá el substring solo me trajo 3 letritas que coincidían con las posiciones. Acá como el string como que se finalizó antes de llegar al índice que yo le indiqué, entonces solo me trajo como los caracteres que le alcanzaron para generar el substring. Acá el trim me eliminó todos los espacios en blanco del inicio y al final, pero los que están en medio me los dejó. Acá me eliminó los espacios en blanco de la izquierda y acá me eliminó los espacios en blanco de la derecha. Acá tengo otro ejemplo, voy a seleccionar el amount, luego voy a utilizar la función concat. Esta función es mejor utilizar la función concat para concatenar que en lugar del doble pipe. Entonces acá escribo paréntesis y escribo como la lista de campos que quiero concatenar y las pongo separados. Y todos los campos que quiera concatenar los pongo separados por coma. Entonces voy a concatenar la palabra clasificación, luego voy a utilizar la función null if, que está también con case, y voy a ejecutar acá. Y entonces acá ya me generó como este string que es resultado de otras expresiones. Acá en esta expresión null if, cuando el valor es caro, me genera nulo. Pero acá pues no se imprimió nulo, sino que únicamente le generó como nada o no le concatenó nada. Si yo acá en lugar de usar concat hubiera utilizado el doble pipe, me genera el null como resultado. Entonces por eso es que vemos que la función concat funciona mejor que utilizar el doble pipe para concatenar, porque tiene mejor como manejo de los valores null. Luego acá tenemos otro ejemplo, entonces al resultado anterior de la concatenación vamos a utilizar la función length para obtener la cantidad de caracteres que tiene
esa concatenación. Acá me dice que tiene 15 caracteres, 21, etcétera. Lo voy a multiplicar por 2 y le voy a restar 1. Entonces vemos que podemos ir utilizando funciones y expresiones y combinándolas y generando cada vez expresiones más complejas si eso es lo que necesitamos. Ok, ahora veamos otro ejemplo. En las expresiones también podemos utilizar subconsultas. Acá voy a seleccionar el monto promedio de la tabla payment y lo voy a imprimir acá en las columnas. Ahora mi expresión va a estar en el where. Voy a utilizar el case donde clasifico caro, barato, promedio, etcétera. Y en lugar de utilizar acá un valor fijo para la segunda condición, voy a utilizar el valor que yo tengo acá como resultado de esta subconsulta. Y voy a ejecutar. Y entonces ya me filtró los datos basado en esta expresión y esta expresión contiene una subconsulta. Existen varios tipos de operadores. Es importante que utilicemos los operadores de acuerdo al tipo de dato que estamos utilizando. Por ejemplo, tenemos los operadores aritméticos como los más comunes, que ya los vimos en el ejemplo y nos podemos imaginar, son para sumar, restar, multiplicar, dividir. Y esto los utilizaríamos con tipos de datos numéricos. No voy a dividir o a sumar dos cadenas de texto, eso no tiene sentido. Existen varios operadores aritméticos, por ejemplo, el porcentaje nos puede servir para obtener el módulo o el residuo. También tenemos el factorial, tenemos el exponente y otros. Veamos aquí unos ejemplos. Este ejemplo para calcular el IVA ya lo habíamos visto. O este otro ejemplo de hacer una división entre 2 y obtener el residuo. Esto es muy utilizado para determinar si un número es par o impar. Y acá si yo trato de sumar el first name y el last name, me va a dar un error porque los tipos de datos no coinciden para hacer una operación aritmética. También tenemos los operadores de comparación, que sería mayor, mayor que, menor, diferente, etc. En el curso anterior aprendimos estos operadores de comparación, los aprendimos a utilizar en la cláusula where, pero también es posible utilizarlos en el select. Ya los vimos en el caso del case, que los podíamos utilizar, pero también lo podemos utilizar sin el case. Veamos este select. Acá yo estoy seleccionando el rental duration, pero aquí estoy validando si esa duración es menor que 5. Entonces el resultado de esto es un booleano. Y por eso acá me aparece así como con chequecito. Donde está el chequecito significa que 4 sí es menor que 5. Y donde no está marcado significa que el valor no es menor que 5. Igual si yo hago este otro query y verifico que title sea menor que 5, acá me da un error porque el tipo de dato no coincide. Igual estas expresiones de comparación, cuando yo comparo, por ejemplo, rental duration menor a 5, esto me va a generar un tipo de dato boolean. Entonces, acá en este otro ejemplo, rental duration menor que 4, esto es boolean. Y boolean menor que 5, eso no se puede. Esto igual me genera error. Luego tenemos los operadores lógicos, que ya aprendimos varios de ellos, pero hay algunos que nos hizo falta aprender. Por ejemplo, tenemos este isUnNown, que es similar al isNull, pero sí es un poquito diferente. Voy a ejecutar este select. Y acá tengo al final esta columna que verifico si el address 2 is null. Y cuando es nulo, pues me pone el chequecito y cuando no, no. Hasta ahí funciona. Entonces voy a descomentar esta parte y en lugar de null vamos a poner esto de unknown. Vamos a ejecutar. Y acá me dio error y eso es porque el tipo de dato address 2 es varchar. Solo que acepta valores nulos. Con el null sí sirve, pero con este operador no sirve. Pero veamos otro ejemplo diferente. Luego, en este otro ejemplo voy a seleccionar el staff ID, el first name y este campo active, el tipo de dato de esta columna sí es boolean. Entonces acá si yo verifico active is null, esto me va a funcionar. O si le pongo active is unknown, acá sí me va a funcionar o igual con el not. Ejecutemos. Acá estas dos columnas me dio el mismo resultado y estas dos me dio el mismo resultado con operador distinto. Este operador solo funciona con tipo dato boolean. Luego tenemos el operador all. Este tiene que ir en combinación con una subconsulta y lo que va a hacer es evaluar que un valor esté contenido en el resultado o en todos los resultados de esa subconsulta. El operador all lo podemos combinar con otros operadores como mayor, menor, mayor, igual que, etc. Ok, veamos este ejemplo. Yo voy a seleccionar la longitud máxima de las películas para cada una de las categorías. Entonces acá hago el inner join y voy a agrupar por la categoría. Y entonces aquí tengo para cada una de las categorías la longitud máxima. Ahora yo quiero filtrar de la tabla film
las filas que la longitud de esa película en particular sea mayor o igual a todos los resultados que están acá. Y entonces me trajo estas películas. Si vuelvo a ejecutar este query, me fijo que, por ejemplo, acá hay una categoría que su longitud máxima es 178 y en el resultado de las películas solo me traía películas que tenían longitud de 185, y eso es porque la longitud de cada una de las películas tiene que ser mayor a todas las filas. Luego tenemos el operador any o some, que son sinónimos. También va acompañado de una subconsulta y lo podemos combinar con el igual, mayor que, menor que, etc. El operador igual a any es equivalente a utilizar el in. Veamos aquí unos ejemplos. Acá en lugar de utilizar any vamos a utilizar mayor o igual a any. Y entonces aquí ya me trajo más películas que cuando habíamos utilizado el all, porque acá lo que le estoy diciendo es que la longitud de la película sea mayor o igual a cualquiera de los resultados de este query de acá. Y acá la película como la menor sería, creo que 178. Entonces cualquier película que su longitud sea mayor o igual a 178 ya puede aparecer en el resultado de este query. Si yo acá pongo length igual a any, me trajo estos 43 filas. Esto es equivalente a utilizar el in. Acá también me trajo 43 filas. Luego tenemos el operador exist, que también va acompañado de una subconsulta. Si esa subconsulta retorna una fila o 10 filas o 500 filas, eso es suficiente para que la condición de true. Si esa subconsulta no genera ninguna fila, entonces eso significa que no se cumplió la condición. No importa los campos que estemos seleccionando en esa subconsulta, eso es irrelevante. Lo que importa es la cantidad de filas que se generaron. O sea, 0 filas es falso y mayor o igual a una fila es verdadero. Entonces veamos este ejemplo. Yo voy a ejecutar este query que está acá. Y entonces esto me da como las longitudes máximas para las categorías. Entonces yo quiero leer las películas que existan acá, pues en este query. Este query siempre me va a dar verdadero, entonces todo este query me va a traer toda la lista de películas. Incluso acá yo podría poner el category ID. Esta subconsulta ahora me genera dos columnas. Si yo ejecuto todo el query, igual el query sigue siendo válido. Si yo acá estuviera utilizando un in, en el in vimos que solo tiene que haber una columna como resultado. En el exist eso es irrelevante. Lo que importa es la cantidad de filas que se generan. Entonces acá como siempre se van a generar la misma cantidad de filas. Acá como siempre me va a devolver filas. Es como que si esto no existiera, no está haciendo ningún efecto en el query. Entonces acá en este otro ejemplo modifiqué un poco el query. Acá este es como que el query principal, la tabla fill, y le puse un alias F, y esta es la subconsulta. Entonces voy a filtrar las filas de la subconsulta en base a esta condición. Entonces acá ya la subconsulta no se va a ejecutar, no se va a cumplir siempre. Si yo ejecuto este query, acá me da error porque la tabla o el alias F no existe. Pero si ejecuto todo este query, acá sí funciona, y acá ya me trajo menos resultados.